Soy su servidor Jaime Velázquez y como podrán ver en pantalla me acompañan mi amigo Joel y mi amigo Raúl, que han estado aquí con nosotros en programas anteriores. Y hoy vamos a tratar un tema interesantísimo, pero antes de eso, aprovechando las circunstancias que han acontecido, en el país de Guatemala, quiero hacerles una invitación a todos ustedes para elevar una oración por nuestros hermanos guatemaltecos que acaban de sufrir la erupción de un volcán. Y hay muchas personas muertas, personas desplazadas, personas desaparecidas, están viviendo una verdadera tragedia. Entonces debemos unirnos con ellos en oración y el día de mañana, cuando surjan los movimientos de ayuda humanitaria, pues también participar de ellos, ¿no? Es una invitación que hacemos no solo a nombre del programa, sino a nombre de todos. Como iglesia debemos unirnos con nuestros hermanos de Guatemala que han sufrido una tragedia espantosa, ¿no? Con la erupción de un volcán. Pero bueno, vamos a dar lugar y entrada a este programa. El tema de hoy es un tema que tiene que ver mucho con la historia, pero también tiene que ver con dos grandes ideas que no son católicas propiamente, al contrario, no son nada católicas, pero que es muy importante para nosotros dialogarlas, porque parte de nuestro crecimiento espiritual y el conocimiento de nuestra fe, debemos también defender la verdadera fe. Y dos de las más grandes, vamos a llamarlos herejías o errores doctrinales que circulan en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, es la sola fide o solo por la fe y la sola escritura, que significa solo la escritura. Estas dos ideas que surgen en el siglo XVI tienen muchos problemas, nos enfrentan con muchos problemas que debemos de resolver y sobre todo estar atentos para poder responder las controversias que estas ideas nos generan, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer ahorita es platicar de algo llamado la Reforma, la mal llamada Reforma Luterana, ¿sí? Y lo voy a poner un poquito en contexto. Allá por Alemania, en el siglo XVI, es decir, al principio de los años 1500 y tantos, ¿sí? Surge un movimiento religioso en Alemania, en lo que hoy es Alemania, en aquel tiempo eran muchos reinos, pequeños reinados, que formaban el Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, en estos tiempos surgió un monje, un fraile más bien, también sacerdote católico llamado Martín Lutero. Esta persona, por diferentes circunstancias que ahorita las vamos a platicar, crea un cisma en la iglesia católica, es decir, genera que una gran cantidad de personas se separen de la iglesia y surge una nueva iglesia, que es la iglesia luterana. Pues bien, es importante establecer el contexto para conocer por qué surgen estas dos ideas tan peligrosas para nosotros, que es la sola fide y la sola escritura. En aquel tiempo, en este siglo XVI, había fuertes disputas en estos reinos germánicos, es decir, estos pequeños reinados que lo que hoy conforman lo que es el país de Alemania. Había un gran movimiento social, ¿no? De injusticia, tanto económica como social. Y una de estas situaciones era la necesidad de pagar impuestos no solo a ciertos reyes, porque había muchos reinados, sino que también había que pagarse impuestos al Papa, a la iglesia, puesto que la iglesia también formaba parte de los terratenientes, o sea, tenían posesión de muchos territorios, ¿no? Entonces la sociedad buscaba de alguna manera emanciparse no solo de sus propios reinados, sino también de la iglesia misma. Este es el contexto en el cual surge un movimiento religioso por este señor llamado Lutero. ¿Quién era Lutero? Bueno, era un doctor en filosofía. En el año de 1505 sucedió algo especial. Este señor, siendo doctor en filosofía, no era religioso, ni siquiera tenía la intención de ser sacerdote ni nada, era una persona de clase media. Pero el 2 de julio de 1505, él andaba en el bosque, surge una tormenta y le cae un rayo muy cerquita. El caso es que se pega un tremendo susto. Y en medio del susto le grita a Santa Ana que si lo protege de esa tormenta eléctrica que estaba cayendo, él prometía convertirse en fraile. Obviamente que al siguiente día está medio arrepentido de haber hecho el voto, pero lo cumple. Es decir, no renuncia al voto que había hecho un día anterior y se incorpora en el año de 1506 hace sus votos solemnes como religioso. En 1507, es decir, un año después, es nombrado sacerdote, es ordenado sacerdote por la Iglesia Católica, y en 1513 ya se convierte en profesor de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Conocer la personalidad de Lutero es muy complicada. Existen dos estudios católicos, de autoridades católicas, que más o menos nos enseñan quién era Lutero. Y para mí es importante ponerles este contexto de esta personalidad de Lutero, porque cuando entremos a abordar los temas vamos a comprender de dónde surge
estas ideas y cuál es el verdadero sentido y origen de estas doctrinas heréticas que surgen en el siglo XVI y que crean un verdadero cisma dentro de la iglesia. El dominico Enrique de Nifle, de origen, él tuvo acceso al Archivo Vaticano, él era el que se encargaba ahí del Archivo Vaticano de cuidarlo. Y este señor hizo un estudio de la personalidad de Martín Lutero basado en los documentos que tenía ahí el Vaticano, y se da cuenta de que este fraile pues tenía una deficiente formación teológica. ¿Por qué? Porque en un año se convierte de doctor en filosofía, que de filosofía sabía mucho, en un año ya era fraile y ya era religioso. Es decir, lo que debió haber estudiado en 4 o 5 años, lo estudió en solo un año, ¿sí? Y tenía un problema de que estaba siempre preocupado por su salvación. Era una persona extremadamente escrupulosa en ese sentido, realmente tenía un problema personal ante la situación de enfrentar un juicio de Dios. Eso realmente lo tenía consternado, preocupado constantemente, ¿sí? Carecía de vida de oración, incluso él mismo lo dijo en sus documentos, que para él era muy difícil hacer oración, ¿sí? Y estaba fuertemente afectado por la concupiscencia. Y esto se comprueba porque incluso después de haber provocado el cisma, se casa con una monja, bueno, con alguien que también había hecho un voto religioso, se casa con ella. Bueno, obviamente que dentro de todo este contexto surge su idea de la sola fe. Es decir, pensando en un problema psicológico de Lutero, como lo mostró otro investigador, el jesuita Hartmann Grisar, Lutero tenía un problema psicológico, es decir, tenía un verdadero delirio por lo que era la cuestión de la salvación, y también era un hombre celoso de la fe. Entonces, si ustedes combinan todo esto, es decir, mala formación teológica, era una persona subjetivista, inclinado a la concupiscencia, con un desorden psicológico y aparte obsesionado con la idea de la salvación, él se sabía muy pecador, entonces necesitaba liberarse de la culpa. La iglesia obviamente defiende los sacramentos como el medio viable para obtener el perdón de los pecados. Pero con Lutero no se le hacía viable esa vía, porque él se confesaba y volvía a pecar, se confesaba y volvía a pecar. Él se sentía incapaz de lograr la redención por esa vía. Por lo tanto, tenía que liberarse de la culpabilidad. Y aquí es donde surge la primera gran herejía, la sola fide. ¿Cómo me voy a liberar de la culpa? Pues descargándosela a Dios. Y simplemente digo, como yo soy de una naturaleza caída por causa del pecado original, automáticamente yo soy incapaz de cumplir los mandamientos. Y como yo no soy responsable de eso, Dios tiene que salvarme de forma gratuita, que efectivamente nos salva de forma gratuita, sí, pero ya no necesita de mi esfuerzo. Es ahí donde surge esta idea de la sola fide. Es decir, me tengo que liberar de la responsabilidad total, ¿cómo? Descargándola en Dios. ¿Y cómo se la descargo a Dios sin perder algo de responsabilidad personal? Pues simplemente digo, basta creer y ya. Solo por la fe me voy a salvar. Es decir, basta que yo crea en Jesucristo como Dios, como Salvador, y ya. Me libero total de la responsabilidad de cumplir con las obligaciones que tengo que hacer y sobre todo de buscar una vida de santidad, ¿sí? Y es aquí, en este contexto, donde surge la sola fide, solo por la fe. Y aquí les cedo la palabra a Joel, porque Joel es el experto en este tema. Les voy a recomendar este libro, aprovechando que lo tienen ahí, Vacuna de Fe. ¿Sí lo conoces, verdad, este libro? Fue escrito por Joel, o sea, él lo escribió, muy recomendable, vale la pena que lo busquen y lo tengan ahí a la mano porque realmente vale la pena, ¿sí? Ahí vienen toda la información que ustedes necesitan para realizar todo un estudio apologético, es decir, conocer la fe y conocer a defenderla. Vale la pena que lo consigan. Pues Joel, te cedo la palabra completamente. ¿Qué es esto de la sola fide, solo por la fe? ¿Qué significa esto? Bueno, como ya lo puntualizaste, Jaime, la doctrina de la sola fe es que por solamente creer en Cristo te vas a salvar, ¿no? Uh-huh. Esto no implica ni las buenas obras, ni ser buen vecino, ni dar limosna, ni procurar el bien, ni procurar la justicia, ¿no? Uh-huh. Básicamente, solo una cosa, solo un concepto nos engloba la fe, nos engloba la salvación, ¿no? Uh-huh. ¿Es correcta? ¿Es falsa? No, no es falsa. Fíjate, ¿Es falsa? primero, Okay. ¿en qué se basó Martín Lutero para determinar esta doctrina, no? Uh-huh. Por ahí del año 1514, Lutero se encuentra con este personaje. Ese es el monje dominico Johannes Tetzel. Tetzel, así es. ¿Y qué hacía este señor, no? Este señor se dedicaba, era comisionado del Papa a la venta de indulgencias. Uh-huh. En ese tiempo había un edicto que decía que
que se daba indulgencia a todo el que cooperara para la construcción de la Basílica de... ¿Pero realmente estaban vendiendo las indulgencias o era una aportación voluntaria que la gente Era una podía- aportación voluntaria, pero sin embargo este señor, John Stetzer, vendía no incluso las indulgencias, vendía la salvación de las almas, ¿no? Él tiene un dicho que lo comenta un historiador, que dice que en cuanto caiga la moneda al cofre, el cofre de John Stetzer que él traía, el alma salía volando al cielo, ¿no? Entonces Martín Lutero, viendo esta situación de este monje, protesta, ¿no? Y de ahí nace la doctrina de la sola fe. Y la protesta es bastante válida, ¿verdad? O sea, La protesta es sí. bastante válida. Sin embargo, lo que él adjunta a esa protesta es una herejía. O sea, para protestar bastaba con citar la doctrina de la iglesia para la salvación, ¿no? Sabes Así que es. estás haciendo mal. Así es que la reforma de la iglesia no necesariamente tiene que ser causando un cisma. Claro. La reforma se hace desde adentro, es decir, los abusos que se cometieron con la promoción de las indulgencias para la construcción de la Basílica de San Pedro eran reales, efectivamente hubo abusos, hay Claro que hubo abusos. reconocerlo. Y de hecho, Claro. Martín Lutero en la tesis número 50 dice textualmente: debe enseñarse a los cristianos que si el Papa supiera de las exageraciones de los predicadores de las indulgencias, preferiría que la basílica fuera reducida a cenizas. Es decir, su protesta era válida, ¿no? Ujú. Pero eso más bien fue un pretexto, ¿no? Realmente lo de las indulgencias para poder Claro, implementar todas sus enseñanzas. Pero respecto a la doctrina, si es falsa, si es verdadera, es absolutamente falsa. No, los católicos no podemos creer en ella. Primero, porque es ilógica, lo vamos a ver un poquito más adelante. Segundo, porque parte de una protesta. Parte de una protesta y de ahí se inventa, vaya, ¿no? Entonces, ni por los apóstoles, ni por los primeros cristianos fue predicada alguna situación parecida, ¿no? O sea, no hay ningún antecedente en la historia de la iglesia que hable de algo así como solo por la fe me salvo. No existe nada. No existe O sea, ninguna... fue una así. innovación total de Lutero. Exactamente, o sea, no se había tratado ni siquiera el tema, ¿no? O sea, es una mala interpretación así también es. de la escritura. Me sea, imagino que vas a tocar el punto. Claro, pero- la soteriología cristiana ya estaba definida desde la época apostólica, no había necesidad de inventarle absolutamente nada, ¿no? Así es. Y ahora, ¿qué argumentos podemos otorgar para demostrar que esta creencia es falsa? Quisiera tocar 4 puntos que para mí son los más importantes. Adelante. Primero, no hay un solo texto en la Biblia que indique que el hombre se salva solamente por la fe. Las únicas veces que aparece la palabra sola y fe en la Biblia, hay 2. Hay 2. Una es cuando se dice una sola fe, pero, o sea, quiere enseñar que una sola fe es un solo bautismo, no la sí, misma. no está hablando. Ajá. Unidad magisterial. Así es. Y la segunda vez que aparece en la Biblia es en Santiago 2:24, que dice: el hombre no es justificado solamente por la fe. O sea, aparece en la Biblia, pero al revés, ¿no? Al revés de la doctrina de Lutero. Entonces, en la Biblia sí dice sola fe, pero dice no solo por la fe. No solo por la fe. O sea, es directamente contrario a lo que estaba diciendo. O sea, Exactamente. existe una cita textual que dice lo contrario, ¿verdad? Así es. Eso está en Santiago, Santiago 2:24. 2:24, para que lo puedan consultar en sus Biblias directamente. Muy bien. El segundo argumento que puedo ya otorgar es el del bautismo, ¿no? En la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, del 18 al 21, dice, o sea, hablando sobre la salvación de Noé con el arca y su familia, ¿no? Dice que 8 personas fueron salvadas en agua. Y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, aquí hay otro requisito, ¿no? Para la salvación, que es haber recibido el bautismo, ¿no? Básicamente la vida sacramental, La el vida acceso a la vida sacramental, y para ser bautizado implicaba obviamente el acceso a la iglesia, es decir, incorporarte a una iglesia. Claro, el tal, bautismo ¿no? pues es Todo lo que engloba el bautismo. el sacramento de iniciación cristiana. Es solamente la iniciación, claro. Claro, por supuesto. Muy bien, entonces habla de que también tenemos que acceder a los sacramentos en términos generales, ¿no? Ajá. Ahora, como tercer argumento, y este es para mí el más importante, la única vez que le preguntaron a Jesús qué he de hacer para heredar la vida eterna, qué he de hacer para salvarme, fue cuando el joven rico se le acercó, ¿no? Y le dijo: Así maestro, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué le contestó Jesús? No le contestó: oye, pues cree en mí, y ya lo hiciste, ¿no? No, él menciona, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Es decir, obras, actos, Obras, acciones. así es, ¿no? Y de ahí viene que los mandamientos de Dios, o sea, si Dios quisiera que nos salváramos solamente por la fe, los mandamientos salieran sobrando, ¿no? Así es, eso es verdad. Eso es verdad. Y ahora fíjate una cosa, los protestantes, de aquí recalcan un texto, que también es una pregunta que hicieron: ¿qué he de hacer para salvarme? Se le hicieron a San Pablo, ya no a Jesús, ¿no? Y San Pablo dice: cree en el Señor Jesús y se salvará
tú y toda tu familia. Ese viene Así en es. Hechos 16:30. Así es. Sin embargo, aquí hay que recalcar algo. Creer en Jesús no significa nada más creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer en Jesús significa también creerle a Jesús, y creerle a Jesús significa obrar en consecuencia. Así es. Si cooperas con la gracia, digamos, que es la que tú recibes en el bautismo, es cuando tú puedes lograr obras de santificación. No es por méritos propios, obviamente, No, sino obviamente porque que tú no. estás cooperando con Con la las gracia obras. se te regaló inmerecidamente. Esa es la clave, porque obviamente pues hay gente que es filantrópica y que no es creyente, ¿verdad? Y esas obras no le ayudan en su salvación. No, claro que no. Así es. Muy bien. Ok. Ahora, como cuarto argumento que yo creo conveniente, es lo que hablamos directamente, ¿no? O sea, la Biblia viene estipulada la doctrina de la fe, pero al revés, ¿no? Y dice la Biblia, y es muy recalcante, que nadie se si no procura el bien. Cierto. Viene, por ejemplo, en Romanos 2, el capítulo 2, del versículo 5 al 6, dice, pero por tu dureza de corazón y no arrepentido, atesorarás para sí mismo la ira en el día de la revelación del juicio de Dios, ¿no? El cual pagará a cada uno según sus obras. Obras. Otra vez, esto es importante, ¿sí? Dios nos va a pagar no por la cantidad de fe que tengamos, sino por las obras, sí, por las acciones, por la manera en que tú actúas en consecuencia con la fe y con la ayuda de la gracia, que es importantísimo. Muy bien. Así es. Y la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, del 5 al 11, dice, Ujú. pongan empeño en añadir a la fe la virtud, el conocimiento, la sobriedad, la paciencia, el amor, la caridad. Es decir, debemos de añadir a la fe. Si añadimos, ya no va sola, ¿no? Así es. ¿Para Así qué? es. Y aquí lo recalca. Pues así se nos dará amplia entrada al reino de los cielos. Es que va en concordancia con Santiago 2:24, Claro. ¿no? No, el hombre no se justifica solo por la fe, también por las obras. Es decir, tienen que ir unidas, ¿sí? Fe y obras en ayuda de la gracia de Dios para estar en gracia santificante y lograr la salvación, ¿sí? Perfecto. Entonces, aquí una aclaración rapidísima, una pregunta rápida. ¿Los católicos creemos que nos salvamos por las obras? No. ¿O no? No, Hay que es recalcar una eso, herejía, ¿no? de hecho, pensar que te salvas solamente por tus Así obras. es. Así es. Primero, la salvación según la Iglesia Católica, y hay que recalcarlo, la fe es necesaria para la salvación. No te puedes salvar si no tienes fe, ¿no? Claro, así es. Y segundo, y hay que decirlo también, nuestras obras no pagan la salvación. No. Es al contrario, ¿no? Es Dios quien nos paga por las obras que nosotros hagamos. Si hacemos malas obras, vamos a Sí. tener lo que... Es el aspecto de justicia, Así tal es. cual. Es el aspecto Sí, las buenas obras van moldeando tu alma para poder alcanzar santidad, básicamente. Sí, es que, insisto, si cooperas con la gracia. Claro. Así es. Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 2, es toda una apología a las buenas obras, ¿no? Así es. A la evidencia del amor que tanto insistía Jesús, ¿no? Dice El que viva en el Santiago, amor. así es, dice Santiago 2:14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Dice tajantemente, la fe podrá salvarlo, ¿no? Y luego, por ejemplo, los hermanos separados, para intentar refutar, bueno, este texto, citan a San Pablo, dice Romanos 3:28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras, pero de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Eso. Hay que explicar. ¿Qué son eso de las obras de la ley? Las Para obras que de la se ley entienda. son básicamente las obras de la ley de Moisés, las obras de la ley judía, que son la circuncisión, guardar el sábado, no comer puerquito. 613 reglas. Exactamente, ¿no? O sea, Parte de los mandamientos. O sea, ahí San Pablo no está hablando de las obras de amor, de No, caridad, no, no. no. Está No, hablando no. de la ley judía, de las obras de la Así ley es. judía. aquellas que ya no sirven para justificarse, y San Pablo lo recalca. Dice, vacíos sois de Cristo, los que por la ley se quieren justificar, de la gracia han caído, ¿no? Así Y eso es. viene en Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Perfecto. Ahora, como conclusión al tema, lo que enseña la Iglesia Católica es que la salvación viene por gracia, ¿no? La salvación es un regalo, ¿no? Es un regalo de Dios. Sin embargo, yo te entrego un regalo. Lo que tú hagas con ese regalo es tu responsabilidad, ¿no? Y eso lo podemos ver en la parábola de los talentos, cuando Dios le da 3 talentos a 5 talentos a uno, 3 a otro y 1 a un tercero, ¿no?
Cada quien los puso a trabajar y los que trabajaron y ganaron más talento, más dinero, vaya, con el talento era una moneda, era una cantidad de dinero. Esos eran los que decían, siervo fiel, pásale y se te va a dar más, ¿sí? Pero el que no las puso a trabajar, aléjate de mí. Claro. ¿Sí? Eso no se refiere obviamente al dinero, sino que se refiere a los dones que Dios nos da para ponerlos en práctica y realizar obras, actos de misericordia, lo que Dios tiene predestinado para nosotros en nuestras acciones. Para eso nos da dones. Claro, ¿no? Los hermanos separados señalan que la salvación es un regalo que ya recibimos. Claro, ya lo recibiste, pero lo que haces con ese regalo, lo puedes dañar, lo puedes perder. Sí, puedes ¿no? perder la salvación precisamente. Estás justificado, pero puedes perder la Eso salvación. sí hay que decirlo, se puede perder la salvación. Hay que decirlo, el mismo San Pablo lo decía. No sé si traigan por ahí el versículo, ahorita lo buscamos, pero él decía claramente, trabajen con temor y temblor por su salvación. Ahí dice trabajar, ¿sí? Porque yo estoy trabajando, pero aún así puedo quedar descalificado, dice al final, ¿no? Y Pablo mismo lo decía. Pablo mismo lo Claro, decía, o sea, no estoy salvado en el sentido de que aún yo no me he ganado esto. Tengo que trabajar por él hasta el final, perseverar hasta el final. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Algo más de la sola fide que nos quieras ayudar para cerrar bien este tema, que la gente entienda claramente que no basta creer, sino que basta actuar en consecuencia? Bueno, la salvación engloba muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas las más importantes, y quiero recalcar 3, es la misericordia. La misericordia viene en Mateo 5:7, una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así es. Si tú no eres misericordioso, no esperes misericordia de Dios. Así. Y lo decimos en el Padre Nuestro, También. perdona nuestros pecados como también nosotros nosotros perdonamos. perdonamos. El perdón. El Si tú perdón. no perdonas a tus ofensas, no puedes ser perdonado por Dios. Así es. Sencillo, ¿no? Ujú. Y tercero y muy importante, procurar la justicia. Dice Mateo 5:20, si su justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Háganle como quieran. Así es. Ese ¿Por qué? es Porque la injusticia la injusticia es por sí mismo un acto malvado, ¿no? claro, Y no puedes recibir justicia de Dios haciendo injusticia. así es. Eso es verdad. Eso es muy, muy correcto. Entonces, que quede claro, la sola fide no es doctrina católica, no debemos de creerla, no nos vamos a salvar solo por decir creo en Jesús o creo en Dios y ya. No, hay que actuar en consecuencia. Recordemos que somos facultades intelectual por la cual creemos, pero también está la voluntad por la cual actuamos en consecuencia. Y es lo que nos dice Santiago. Somos justificados por la fe, es decir, por nuestra capacidad de asentimiento de fe a Dios y a sus mandamientos, pero también por nuestros propios actos, es decir, por nuestra voluntad. Nos tenemos que salvar completos, todos completos, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, no nomás nuestra inteligencia. La salvación no es un acto racional, creo y ya, sino que tiene que estar toda la entrega. Tú tienes mismo que convertirte en un sacrificio a Dios a través de los actos. ¿Es correcto? Sí. En muchísimas ocasiones, me imagino, les han tocado debates con protestantes y te dicen la clásica pregunta, ¿tú eres salvo? Y esperan obviamente que tú digas que no, ¿verdad? Que tú no sabes si eres salvo. Entonces ellos te acusan de no tener fe, pero la realidad es que pues es una muy mala interpretación. O sea, ellos se creen salvos, siempre salvos, pese a lo que hagan. Así es, y es un error terrible, porque incluso es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. La predisposición a la salvación, es decir, en pocas palabras, ya soy salvo. Tanto ya no necesito ni de Dios, ni de mandamiento, ni de la gracia, ni de las acciones. No necesito de nada, yo ya estoy salvado. En pocas palabras, estoy rechazando toda la misericordia de Dios desde un principio. No, y toman el papel de juez que realmente nada Eso más es tiene cierto. Jesús. Jesús es el único Así juez. es. Tú no puedes decidir si ya eres salvo o no. O sea, eso es un error. Eso lo va a juzgar Obviamente, Dios. si tú vives una Exacto. vida de gracia, tú esperas ser salvo, ¿verdad? Así es. Esa es una esperanza nada más. El que te va a juzgar es Dios, no tú solo. Yo no así ya soy salvo y ya. Pues no, pues es quitarle a Dios su protagonismo en el sentido del juicio. Él es el que va a decidir si estás o no salvado al final de tus días, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, que quede claro, no nos salvamos solo por la fe. Eso es un error terrible, ¿no? Sino que estamos llamados a la vivencia del amor, ¿sí? Y obviamente a vivir la fe. Creer y actuar, las dos, juntas, unidas, no pueden separarse, no se pueden desligar una de la otra, ¿sí? Muy bien. Voy a continuar un poquito con Lutero porque entonces tenemos que darle entrada a la segunda gran doctrina errónea, que es la sola escritura. Ahorita vamos a explicar bien qué es eso, ¿sí? Como bien lo dijo Joel ahorita,
este señor Tetzel, en aquel tiempo con las predicaciones de las indulgencias, que no era el único, eran muchos predicadores que hacían los movimientos de las predicaciones. Se cometieron abusos, sí, hay que decirlo, es verdad, se cometieron muchísimos abusos en la predicación de las indulgencias, pero ante toda esta revolución que se causó, Lutero se dice que presentó 95 tesis, es decir, 95 ideas, hablando en contra de las indulgencias, hablando en contra del Papa, hablando en contra de la Iglesia, de la jurisdicción papal, un montón de cosas, ¿no? Bueno, fueron 95 ideas. Se dice que fue y las pegó ahí en las puertas del castillo de Wittenberg, no es cierto, no las pegó en ningún lado, es mentira, eso. Él las mandó por escrito a sus delegados papales. Bueno, estas 95 tesis fueron inicialmente tomadas por la Iglesia y obviamente fueron refutadas, es decir, fueron aclaradas no solo a Lutero, sino a todo el pueblo. El primero que hizo la refutación formal de todas estas 95 tesis fue el mismo Tetzel. ¿Sí? Es decir, el que estaba predicando las indulgencias, él mismo le presentó un documento escrito donde refutó todas las ideas de Lutero. Esa fue la primera refutación. Y eso fue a través de la Universidad de Frankfurt. Es decir, no fue una cartita que hayan enviado, no, fue todo un evento en el cual intervino la Universidad de Frankfurt a través de su rector, un señor llamado Conrado Winipino, así se llama el amigo. Bueno, es la primera vez que Lutero es refutado públicamente, o sea, ya fue refutado varias veces. La segunda refutación es cuando llega un señor, un erudito, católico obviamente, llamado Juan Eck, así, Juan Eck, y le pegó una tremenda revolcada a través de unos escritos que él presentó, donde igualmente refutaba las 95 tesis de Lutero. Luego viene una tercera refutación. Los luteranos estaban tan enojados por las refutaciones que ya les habían dado que retaron públicamente a Juan Eck y hacer una disputa pública en una universidad. ¿Sí? El que andaba ahí de alebrestado, o sea, de andar de peleonero, era un señor llamado Andrés Karlstadt, que era discípulo de Lutero. Pues bien, se acordó entonces reunirse con Eck en una universidad ahí en Alemania, y obviamente el señor Juan Eck les pegó una tremenda zarandeada, una barrida les dio a este señor Andrés Karlstadt, es decir, lo hizo pedazos con sus argumentos. Lutero, al ver que estaban siendo derrotados, entra al debate, e igual, salió desplumado el pobre hombre, ¿sí? Tanto así que él mismo escribió que nos hemos debatido muy mal, es decir, les dan una tercera refutación, es decir, 3 veces descomprobaron que sus doctrinas eran erróneas. Pero la cosa no quedó ahí. Lutero entonces apeló a los concilios y fue el mismo Juan Eck, el erudito católico, que utilizando el concilio de Constanza lo vuelve a refutar, ¿sí? Entonces Lutero ya no tenía para dónde agarrar, ya no podía recurrir ni al magisterio de la Iglesia, no podía recurrir a los concilios, entonces se le ocurrió la grandísima idea de recurrir a las universidades. Y recurre a 3 universidades, la Universidad de Colonia, a la de Lovaina y a la Universidad de París, para que ellos sirvan de jueces ante sus doctrinas. ¿Y qué creen que pasó? Pues las 3 universidades lo rechazaron. Es decir, ni las 3 universidades dijeron, Lutero, tú estás equivocado. Ante todo este panorama, lo refutó el magisterio de la Iglesia, lo refutaron los concilios, los eruditos y estudiosos lo refutaron, contemporáneos a través de las universidades. ¿Qué otro camino le quedó a Lutero? Pues rechazar absolutamente toda autoridad y se quedó con una sola, es decir, con la Escritura. ¿Sí? Es decir, no, ya no le voy a hacer caso a nadie más que a la Escritura. Y obviamente no le está haciendo caso a la Escritura, le estaba haciendo caso a su propio subjetivismo teológico, a lo que él quería interpretar de las Escrituras. ¿Sí? Y de aquí surgen entonces sus grandes ideas de decir, solo la Escritura tiene autoridad, solo la Escritura vale. Y aquí ya le cedo la palabra a Raúl para que nos explique bien qué es esto de la sola Escritura. ¿Sí? Va a empezar por la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué es la sola Escritura? ¿Debemos creerla o no? ¿Debemos creerla los católicos? ¿Es errónea, es correcta, etcétera, etcétera? Y sobre todo, ¿qué argumentos podemos usar nosotros en contra de esta doctrina errónea? Bueno, yo tomé esta cita de la Iglesia Luterana de México, es público. Dice que la sola Escritura es que los reformadores afirmaban que todo lo que se cree y se practica debe tener como fundamento solo la palabra de Dios. El Papa, la Iglesia, la tradición, los concilios no pueden estar sobre la autoridad de la palabra. Los reformadores creyeron
un peligro de muerte no tener una regla autorizada, la cual solo fue hallada en la sola escritura. Eso es lo que ellos dicen. Ajá. Digo, si lo leemos, hace sentido, ¿verdad? Pareciera que sí, ¿no? Pero hay un juego de palabras ahí medio peligroso, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que vamos por el origen. El origen de esta otra herejía viene de la sola fide. ¿Sí? Claro, obviamente, está bien hilado. Viene todo hilado, viene concatenado porque, bueno, partes de una herejía y te empiezas a inventar otras cosas. Nosotros sabemos que la iglesia es mater et magister, es madre y maestra, que nos va a enseñar, ¿verdad? Nosotros aceptamos eso. Obviamente Lutero no. Bueno, dentro de todas las variantes que hay ahorita, pues ya no sabemos ni exactamente qué es lo que creen ellos con la sola escritura. Ya se perdió el verdadero sentido, ¿no? De tanto relajo que traen. Es que hay división tras división, pero lo importante aquí es que incluso nosotros podríamos decir que nosotros también creemos en la sola escritura, porque hay dos maneras de verlo, la manera material, ¿sí? Y la materia formal. Si es los luteranos, digamos, o los protestantes en su origen del movimiento, ellos se van al extremo de hacerlo de manera formal. Ellos creen que todo específicamente debe estar escrito en la Biblia. Y ahorita, digamos, 1500 años después, siempre la pregunta va a ser ¿dónde dice en la Biblia? Y ya te hacen la pregunta, claro, ¿no? sí. Entonces, ellos esperan una literalidad en la Biblia, o sea, creen que es la Biblia solamente la única palabra de Dios en cuanto a la enseñanza de doctrina literal. Y nosotros decimos, bueno, todo lo que viene en la Biblia, o sea, toda la Biblia es obviamente lo que nosotros vamos a aceptar. En la Biblia viene todo lo que nosotros debemos de creer, no tanto en el aspecto literal, sino que todo se puede interpretar y entender usando la Biblia, ¿verdad? La Asunción de María, ¿por qué? Pues porque hubo personas, profetas que fueron asuntos al cielo también, entonces podemos entender que también hubo... O sea, todo lo que creemos los católicos tiene un fundamento en la Escritura. Así es. Eso sí lo podemos decir abiertamente. Es decir, toda nuestra fe, todo nuestro acervo de fe tiene un fundamento en las Sagradas Escrituras. Eso sí lo podemos afirmar totalmente de acuerdo. Por supuesto. Pero entonces, ellos se fueron más allá. Ese es el aspecto material, digamos. Nosotros sí creemos en la sola Escritura, amamos la Biblia, obviamente la palabra de Dios en la Biblia. ¿Verdad? La Biblia no es nada más un libro, sino la Biblia es la palabra de Dios que emana de ella. Nosotros no veneramos la Biblia, el libro como tal, pero sabemos que de ahí emana la palabra de Dios. No tenemos una idolatría al libro, a la compilación de libros. Pero entonces, como dije, Lutero pues inicia la herejía de la sola escritura basándose en la sola fe, porque pues obviamente quita a toda la interacción que tiene la iglesia en cuanto a enseñanza. ¿Verdad? El Papa, obviamente, como el vicario de Cristo, le quita esa autoridad, entonces pues dice, bueno, con la pura fe, y de ahí nace la sola escritura. Pues vamos agarrándonos de la Biblia nada más y se acabó. Cabe mencionar que Lutero tenía muchas dudas sobre algunos libros de la Biblia, ¿verdad? Muchos, incluso quería quitar la carta de Santiago, la carta de los Hebreos, el Apocalipsis. Apocalipsis. Sí. O sea, quería mutilar la Biblia lo más que se pudiera, Sí. para ayudarle a mantener sus propias herejías, ¿no? Así es. Entonces, bueno, es importante recalcar eso, este punto que es vital, ¿verdad? Podemos ir al siguiente si quieres. Sí, adelante. Sí, básicamente es, ¿qué argumentos utilizaban? Es decir, si querían hablar de la sola escritura, solo la Biblia tiene palabra de Dios, que eso hay que distinguirlo. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la palabra de Dios escrita. Son dos cosas distintas. Cuando nosotros leemos en la Biblia la palabra, nos estamos refiriendo a Cristo, como aquel que es la palabra de Dios. Sí, no al libro, no al documento escrito, obviamente, pero ellos lo igualaron. En pocas palabras, convirtieron a Cristo a Biblia, o sea, lo redujeron a un En lugar de encarnarse, lo empapelaron. Lo empapelaron, o sea, casi es decir que Jesús nos hizo carne, sino nos hizo tinta y papel, ¿no? Y básicamente es lo que ellos están manejando. Muy bien, la pregunta sencilla es, ¿en qué se basaron en la Escritura para decir que la Escritura, solo lo escrito es lo verdadero, y cómo refutarlo? Quisiera retomar lo que dijiste sobre la palabra, porque sí es vital. En muchísimos debates hemos visto que cuando te quieren refutar,
toman citas de la Biblia donde hablan precisamente de la palabra. Y De la sí, palabra. ese es clásico, entonces como en su prejuicio la palabra es la que está escrita, entonces pues dicen, pues es que ahí dice en la Biblia que la palabra es viva y eficaz, Sí. y nombran otras citas Ajá. para decir, bueno, tú estás mal porque tú no crees en la Biblia, porque Sí, te dicen un montón de tonterías porque ya no saben ni qué decir. Así es. entonces, bueno, aclarando eso, para nosotros los católicos, la palabra de Dios está básicamente en tres puntos muy básicos. Obviamente la Biblia, porque la Biblia nace en la Iglesia Católica. También está en la Sagrada Tradición, ¿sí? Que es la que, Claro. digamos, La vida de la iglesia. sí, que de hecho es la que le dio La que le dio forma. la forma a la Biblia, La ¿verdad? Y obviamente está explicada en el magisterio de la Iglesia, que es todo la riqueza, la gran riqueza de la Iglesia que tiene para enseñarle al pueblo, para aclarar herejías, y que durante pues 2 milenios ha estado manteniendo el magisterio unido. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. Nosotros tenemos unidad magisterial. En el caso de las denominaciones protestantes, pues la verdad es que la unidad se pierde en cada división que hay. Trae chile picadillo y mole, ¿no? De lo que quieras. La herejía que busques o la iglesia que busques a tu modo de pensar la vas a encontrar. De ¿no? hecho, Hay ya, todo, ya ¿no? hay sectas, incluso que nada más tienen como 2 o 3 libros de la Biblia y todos los demás los desecharon. Sí. Entre ellos, por ejemplo, la secta del que ya está La de difunto. Miranda. La de Miranda. Miranda, ya nomás Ujú. tenían la carta de Romanos y no sé cuál otra, ¿no? Sí, o sea, Y que todas las demás ya, eran ya, libros son, ya herejes. son una payasada, la verdad. Ya es hasta ridículo ver todo lo que se está haciendo, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, entonces, es importante lo que acabas de decir, Raúl. Ellos cuando leen la palabra en la escritura, creen que se refiere a lo que está escrito. Así, Y sí. no, se refiere a Cristo, al Sí. anuncio, al evangelio, así de todo el anuncio del reino de Dios, todo lo que Cristo significa. Incluso Juan lo dice en su primer versículo, ¿no? ¿Sí? Y la palabra estaba con Dios, la palabra de Dios. Es decir, Cristo es la palabra de Dios. Sí, hay una cita que es, digamos, la clásica que ellos usan para soportar la sola escritura, y es esta, que es 2 de Timoteo Ah. 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos pensando, ¿verdad? Porque esto es bien importante también ver los contextos históricos, ¿verdad? Aquí en esta carta, ¿existía la Biblia? Pues no, ¿verdad? Como No libro, existía. como No. libro Como tal, un ¿no? libro compilado con el canon, no Es existía. más, ¿ya estaban escritos los evangelios? No, El Apocalipsis estaba. no estaba escrito. Entonces, bueno, ok, vamos pensando que esta cita obviamente aplica para futuro y es útil hoy en día. Ok, no dice solo la escritura, ¿verdad? Solo la escritura es inspirada por Dios. Eso no lo dice. Si diría eso, entonces aceptaría yo que solamente la escritura, que es la que ya definió la iglesia, y dices, bueno, aquí dice que solo la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y que es útil. Ahora vámonos a otro punto, precisamente lo que acabo de mencionar, y es útil para enseñar. Bueno, la utilidad no quiere decir suficiencia Ni exclusividad. ni exclusividad, exactamente. Entonces, vamos, un ejemplo muy sencillo. Mi coche es útil para llevarme al templo, pero también mi bicicleta es útil para llevarme al templo. Ambos vehículos son útiles. No le quita uno al otro la exclusividad, no quiere decir que solamente me puedo ir en bicicleta o solamente me puedo ir en coche. Probablemente por flojo me voy en coche, pero la utilidad no quiere decir suficiencia, ¿sí? Nosotros sabemos, obviamente, que la Biblia es básico para nosotros en nuestra vida cristiana. La iglesia nos insta para hacer lectio divina, o sea, leer la Biblia, analizarla, ¿verdad? Deleitarte con la Biblia. Claro, hacer la meditación y hacer un plan de vida en base a la escritura, claro. Así es. Entonces, esta cita no sirve para soportar la sola escritura realmente. No, y es importante el versículo anterior. ¿Sí? El versículo nos traigo. anterior nos enseña algo muy interesante, ¿no? Que es cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, desde la niñez conoces que dice toda escritura es inspirada. Sí. Entonces, ¿a qué escritura, se estaba refiriendo San Pablo? Vamos a ser específicos. Te pregunto,
¿a qué documentos específicamente se refería San Pablo cuando escribió eso? Sí, pues obviamente al Antiguo Testamento. Que A la es lo que- Septuaginta, ¿sí? A la versión griega. ¿Por qué? Porque era la que él Él era estudiaba, griego. porque él Era griego. Sí. era, Pablo, más bien era romano, pero él, Pero él- de la él diáspora. era de la diáspora, es decir, él Exactamente. llevaba los estudios de su fe en griego. Por eso él escribió en griego, porque él sabía griego y él leía las escrituras en griego. Así es. Entonces, realmente lo que esa cita lo está haciendo es la palabra de Dios inspirada, etcétera, etcétera, es la Septuaginta, es decir, el Antiguo Testamento que acepta la Iglesia Católica como inspirado, que es el Antiguo Testamento que van a encontrar en sus Biblias. O sea, nosotros sí le estamos haciendo caso a ese versículo. Así Mientras es. Otros así es. no, que Y rechazan eso. es importante mencionar y recalcar, muchas de las personas no saben que no había Biblia en los primeros siglos de la Iglesia Católica. Así es. Bueno, obviamente no había otra iglesia, pero no había Biblia, no había nadie con una Biblia en el brazo yendo a evangelizar. Había libros en todos lados. La iglesia no se preocupaba tanto porque hubiera un solo libro, digamos, o una compilación de todos los rollos que existían. Porque, bueno, ya eso es otro tema, pero realmente cuando la iglesia se da cuenta que empieza a haber algunas herejías, es cuando decide, por inspiración del Espíritu Santo, que tiene que tener unos libros autorizados por ella, por la iglesia, porque ella es la que imprime el sello del Espíritu Santo, ella es la que decidió qué libros sí y qué libros no iban a ir en el canon. Sí. Así de fácil, ¿eh? La Incluso iglesia. los invito a que busquen en nuestro canal de YouTube del programa Soldados de Dios Valora Radio. Ahí van a encontrar una foto con Raúl donde vemos precisamente ese tema que fue el canon bíblico. ¿Recuerdas? Tenemos un programa donde pueden buscar ahí todos estos fundamentos de lo que está hablando Raúl. Ahí pueden buscarlo en nuestro canal de YouTube. Ujú. Bueno, entonces, partamos de esto. La Iglesia Católica fue la que decide compilar y dar un canon y avalar y decir, esta es palabra de Dios. Y por eso, dogmáticamente, nosotros lo aceptamos. Nosotros los católicos sí podemos decir por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios. Si tú le preguntas a algún hermano separado de por qué cree que es la Biblia palabra de Dios, pues francamente no te va a poder decir, no tiene un Dice que fundamento. porque la Biblia lo dice. Sí, Y no lo dice. sí, o O cuando la grandiosa, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde menciona la Biblia? A la Biblia misma, en la portada, ¿no? o los libros, ¿dónde menciona los libros que deben de ir en la Biblia? En el índice. No. Entonces, pues, Pero si yo le pregunto a un católico, ¿por qué crees que la Biblia es palabra de Dios? Sí nos puede contestar. porque así me lo dice la iglesia, Exacto. en un dogma. Así es, porque es un dogma de la iglesia. Entonces nosotros decimos, ¿por qué crees tú que la Biblia es palabra de Dios? Porque la iglesia lo dijo. Ujú. Punto. Y bueno, entonces ahí es cuando nosotros nos vamos a lo siguiente. ¿Por qué la Sagrada Tradición es también palabra de Dios o es considerada palabra de Dios igual? No quiere decir que la Sagrada Tradición esté arriba de la Biblia, no. Las dos son palabra de Dios y está igual. Muchas de las veces nos tratan de confundir en los debates, no, pues que tú crees más en la tradición y la tradición es mala, es invento de hombres. Mentira. Nosotros no decimos que es arriba, decimos que es palabra de Dios, ¿verdad? Y es importante pues aclarar eso. Y si quieren ahorita veo el tema de las tradiciones también, Adelante. aprovechando de una vez Sí, porque adelante de una vez. es interesante. Con los hermanos separados en su Reina Valera, ellos, por ejemplo, en la cita de 2 Tesalonicenses 2:15 dice, así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra o ya por carta nuestra. Nuestra Biblia católica dice, pues, hermanos, permanezcan firmes y conserven las tradiciones. ¿Verdad? Obviamente, la Cambiaron razón... la palabra. Sí, la razón de cambiar la palabra tradición por doctrina, pues es para que no se vea que la doctrina es algo bueno Pero en el también. original sí es la misma palabra, ¿verdad? Claro. Es la palabra paradosis. Paradosis, Paradosis. exactamente. Entonces lo que estás diciendo es de que en griego. esa carta Pablo está diciéndole ¿a quién? A los tesalonicenses. Tesalonicenses, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses les está diciendo, conserven las tradiciones que nosotros les hemos enseñado. Así es. Eso es lo correcto, ¿verdad? Se está diciendo que las tradiciones hay que conservarlas. Así es. Esas son las buenas tradiciones. Obviamente también hay malas tradiciones. Sí, ¿verdad? O sea, obviamente. no podemos decir que toda la tradición es buena, porque obviamente también hay citas que condenan la tradición Tradiciones de hombres. no tradiciones de Dios, no las tradiciones de la iglesia. Es decir, las enseñanzas de hombres sí pueden ser rechazadas cuando están en contra de la voluntad de Dios. Así es.
pero las tradiciones que enseñaron los apóstoles, y así le llamamos tradición apostólica también, tradición de la iglesia o sagrada tradición, esa sí es válida. ¿Por qué? Porque es parte de la revelación, fue lo que Jesucristo les enseñó a los apóstoles y que ellos están encargados de transmitirlo a los demás, ¿es correcto? Así es, y además recordemos, insisto, no había una Biblia sino hasta el siglo IV. Entonces la iglesia vivió de la tradición durante 4 siglos. Sí, aunque sí se leían libros, Documentos, pero no obviamente, una Biblia como tal. no había una Biblia como la conocemos ahorita. O sea, Así es. decir ahorita la Biblia ya sabemos que es el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento. Es decir, durante 4 siglos todo el mundo sabía que la autoridad era la iglesia. Así es, Ok, es correcto. muy bien. ¿Y cómo andamos de tiempo? ¿Andamos bien? Te quedan Ok. 5 minutos, nos quedan 5 Muy bien, minutitos. perfecto. Pues bueno, hay citas también en la Biblia en donde se nos dice que hay autoridades que nos van a explicar. Sí, o sea, si tú lees la Biblia, obviamente la palabra te va a penetrar el corazón. Eso es inevitable, si eres abierto a la gracia. Sin embargo, fíjate, en 2 Pedro 1, 20 al 21 dice, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. ¿De qué habla aquí? Del magisterio, que es nuestra iglesia. Y la iglesia es la que tiene precisamente la asistencia del Espíritu Santo. Y lo que hizo precisamente Lutero fue romper con ese versículo. Es decir, yo voy a interpretar la Escritura como se me pegue la gana. Sí, que a final de cuentas, así es, el libre examen, que es, digamos, lo que se hace o lo que hacen las denominaciones protestantes o incluso algunas sectas viles, toman la Biblia y lo que les dice y como lo entienden, así es como lo tratan de aplicar. O sea, pero eso es inconcebible, porque hay 44,000 denominaciones protestantes y no tienen una unidad magisterial, hay unas... Chile picadillo y mole. Hay unas doctrinas abismales. Es increíble, ¿no? Sí. Déjame tomar otra cita, que es cuando está el etíope, que está leyendo el libro de Isaías, dice, he aquí el etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hacia él y lo oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? Digo, es una pregunta válida, ¿no? Él contestó, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Bueno, obviamente Felipe fungió de guía, le explicó que es nosotros lo que debemos de hacer cuando hay versículos que no entendemos. Debemos de recurrir a nuestra iglesia, que es nuestra madre y maestra, para entender lo que quiere decir. Porque hay versículos que no se comprenden luego. Sí, sobre todo en la Apocalipsis. Felipe no le dijo, oye, como todos dicen, ¿no? Todos están diciendo, oye, pues pide la iluminación del Espíritu Santo. O tú crees, Señor Jesús, y serás salvo tú y tu Y casa, ya. ¿no? Tampoco, ¿no? Es importante. Pues bien, estamos acercándonos al final del programa. De verdad, antes que nada, quiero agradecerle tanto a Raúl y a Joel que nos hayan acompañado. Y cerrar el tema, ¿no? Que todos ustedes se lleven claramente, con toda claridad, de dónde surge esa cosa llamada Reforma Protestante, quién era este personaje Martín Lutero, cuáles son los problemas que tuvo que enfrentar para mantenerse firme en sus herejías, y cuáles eran las dos principales. No hay otras más, ¿no? Pero las dos principales eran estas: sola fide, sola escritura, solo la fe o solo la escritura. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que comprender como católicos es de que no nos salvamos solo por la fe, sino que hay que salvarnos con la fe, con las obras, con la gracia, con los sacramentos, con la vida de oración, con la misericordia. Y que todo el depósito de la fe, es decir, todo lo que nuestro Señor Dios nos ha revelado está depositado en la iglesia, no en un libro llamado Biblia, ¿no? La Biblia es palabra de Dios, sí, pero ahí no está todo, incluso la misma Biblia lo dice, no todo está escrito. La verdadera autoridad, la encargada de enseñar y de guiarnos en el camino de la salvación es la iglesia, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos de creer en el que nos vamos a salvar con la fe, con las obras, con la gracia de Dios, y que para poder conocer la revelación divina debemos recurrir a la escritura, a la tradición y a la enseñanza de la iglesia, al magisterio de la iglesia. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues con esto cerramos nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. Joel, Raúl, no sé si quieran despedirse de manera breve. Pues muchas gracias. Hay que ponernos a estudiar, hay que orar mucho. Sí, sí. Sobre todo por nuestros hermanos de Guatemala. Fuerza que Guatemala. Una tragedia. Sí.
Así es, no, pues gracias por haberme invitado otra vez. Gracias, pues Espero les haya gustado el tema. Esperemos que sí. Gracias, hasta luego, que Dios los bendiga y nos encomendamos a sus oraciones. Hasta luego, gracias.